Buenos días, Venezuela, buenos días, América, buenos días, mis connacionales hermanos, dentro y fuera de nuestra amada Venezuela. A través de MCN TV Internacional y de Noticias MCN Venezuela, aquí está quien les habla, José Contreras. Llegamos al viernes 10 de junio. Cerramos la semana. Y comienzo hablando del tema de la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas, más de ser una diplomacia de papel llevada a cabo nuevamente, con participantes de un poquito más de 20 naciones, y gobiernos o representaciones, no pasó de ser más que eso. Un saludo a la bandera, porque conclusiones que conlleven acciones inmediatas para poder no solamente paliar, sino dar atención concreta a la crisis migratoria, tanto del sur como del centro, hacia los Estados Unidos, el huir de todas estas poblaciones, de miembros de todos estos pueblos, para buscar derroteros con mayor futuro para todas sus familias, en virtud de que estos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también se le suman otros países, las crisis económicas se agudizan, las crisis humanitarias cada día más, y solo hay decisiones de miles de ciudadanos de la América subir y viajar para Estados Unidos, para el sueño americano. Un país que por demás en este momento está padeciendo una grave crisis inflacionaria y, si se quiere, económica, por la no muy buena administración y dirección en su política del presidente Joe Biden, quien, por cierto, ante su fracaso, le dejó al Departamento de Estado, al Tesoro, mejor dicho, a la gente del Tesoro norteamericano y a todas las instituciones que tienen que ver con la economía norteamericana, para que tomen control y ellos empiecen a encauzar la situación para ver cómo se recupera, ya que el fracaso eminente de él en esa materia, pues no se dejó ver, y los compromisos en sus intervenciones a través del marco de ellos no dio ni frío ni calor para nada, ¿no? Todo lo contrario. Países como el nuestro, con promesas de seguir, en el caso venezolano, hablar de negociaciones con el régimen, ir a un proceso de elecciones justas y libres, el mismo historia, el mismo chiste que venimos de hace años en ese plan. No hay nada contundente, repito, pura diplomacia de papel. Todos sabemos que por allí, como una vez dije y lo vuelvo a repetir, se mantienen, este principio se mantiene muy firme. Para obtener resultados diferentes, solo hay que hacer cosas de una manera diferente. Y eso, lamentablemente, pareciera no entrar en la mente de estos líderes internacionales, que no terminan de entender y comprender, mejor dicho, de dar la lectura de vida a lo que anhelan nuestros pueblos, sobre todo la justicia, la libertad y sobre todo la paz, el progreso, y con una visión que siempre se le ha dicho a toda esta clase política, que tengan una visión más bien y una formación de estadistas para pensar en esta y las nuevas generaciones, y no populistas demagógicas que se mantienen para pensar como buenos politiqueros en las próximas elecciones. Y eso es lamentable, porque y por eso hablo del continente americano, que está en esa situación, en un marco de una crisis mundial, desde luego, pero que sigue habiendo lo más importante y lo más difícil. Sigue la gente, más del 80% de la población mundial, que tiene cómo y con qué cambiarle la cara y el rostro a esta situación, lamentablemente se quedan como espectadores ante la bulla, el ruido que hace el mal. Como siempre he dicho, somos más los buenos. Pero somos más los buenos que luchamos contra el mal, pero somos muy poquitos los que lo confrontamos y sobre todo afrontamos las circunstancias para poder izar nuestras banderas de cada nación, para poder acabar
con este mal mundial y en el caso del continente americano, de estas organizaciones criminales transnacionales. Me vengo a Venezuela y no puedo dejar de insistir, y la experiencia la viví en el día de ayer, cuando tratamos de miembros de la sociedad civil agruparnos y reunirnos, convocarnos, para no seguir perdiendo y desgastándonos, porque eso es lo que hace, y eso es lo que busca la clase política bastarda de la mal llamada plataforma del mal o de unidad, que no buscan ninguna unidad verdadera, ninguna unidad de propósito verdadero, sino seguir apostando a seguir cohabitando, capitulando con el régimen del mal oprobioso del usurpador Nicolás Maduro Moro, cayendo y haciéndole el juego en todo, pero muchos venezolanos, y no voy a perder el tiempo con esa clase bastarda política. Aquí en Venezuela habemos muchas personas claras, talentosas, que están dentro y fuera inclusive, que tienen una visión compartida de cómo salir de esta grave crisis. Pero ¿saben qué ha pasado? Que más allá de convertirse en espectadores, se han convertido algunos en opinadores de oficio y sin oficio. Y voy a hablar fuertemente en ese sentido para un llamado de reflexión. No apuesta en ningún momento. Y me acuerdo de don Elías Iturrieta en su libro El personalismo, que se mantienen atendiendo sus casos personales, su status quo, mantenerlo y no meterse en aguas turbias porque tienen miedo o simplemente abandonaron la causa libertadora. La sangre de nuestros libertadores la apartaron, parece que se sacaron toda la sangre y se inyectaron una nueva a través de una transfusión de la flojera, de la pesadez, a convertirse improductivo desde el punto de vista libertario y no preocuparse más por ello. Muchos habladores hay, pero muy pocos concretan. ¿A cuántos han invitado a reuniones, no solamente en el Zulia, sino a nivel nacional? Que tenemos que entender que hay que deponer los intereses particulares, que hay que dejar ya a un lado el esperar de que si esa clase política hace o deja de hacer. Aquí cada quien está contabilizado, aquí cada quien sabe hasta dónde va a llegar y hasta dónde ha llegado esa clase política traidora, capitulante. Bajo una distracción, ¿hasta cuándo hablar de primarias y seguir el tema en los chats, en los grupos, de esos temas que sabemos que no edifican ni escriben? Y esa es la tarea que ellos se dedican a distraer, la distracción, para continuar con su populismo y su demagogia, con la mentira. Que molesta la mentira, de verdad. Y mientras tanto, un pueblo que miles de venezolanos siguen saliendo. Ahí tienen esa caravana esta semana en México. 15,000 ciudadanos de la América, de Centroamérica y de Sudamérica. Y por primera vez en la historia, el mayor número representa a Sudamérica, cosa que no se veía antes. Y entre esos 6,000 venezolanos, con niños, niñas, adultos mayores, personas enfermas, familias completas caminando para ver si pueden llegar a los Estados Unidos, y el socialista comunista mexicano tratando de hacer lo posible por interrumpir que eso se dé. Eso no le duele, eso era un tema principal de la cumbre, pero muy poco se abordó. Y no que muy poco se abordó, muy poco salida. Hay que ayudar económicamente a los países para poder ayudar a toda la población migrante. ¿Y por qué no se dice más bien? Hay que ayudar a los países que lamentablemente por sus malos gobiernos, por sus organizaciones criminales transnacionales socialistas comunistas, por esos usurpadores, el pueblo sale a huir. Hay que limpiar la casa. Ayuden más bien a que con una fuerza multinacional podamos salir de estos regímenes que no van a salir por la vía de elecciones, ni mucho menos por la vía, y lo digo con toda responsabilidad, de esa diplomacia de papel. Si no activamos una acción y apoyamos la acción judicial internacional con fuerza verdadera para minar las bases del criminal de Venezuela y de todos los países que a eso juegan y que tienen delitos de lesa humanidad cometidos, por un lado,
por las corrupciones, por el narcotráfico, si no hay un brazo fuerte, y no pensar y me vengan los opinadores de oficio, ¿qué quieres? ¿Una guerra para que se maten? No vale. Lo que queremos es algo contundente. Más muertes que lo que ha pasado en Venezuela o en Cuba en 60 años o Nicaragua en 40 y aquí más de 20 ya. Más muertes, más secuestrados políticamente, más presos políticos. Aquí en Venezuela ahora es peor. Como decía Ledesma, ahora el régimen no tiene que ir a buscar a nadie. La misma falsa oposición entrega a los jóvenes y a los menos jóvenes para que el régimen los aproveche y siga cometiendo delitos de lesa humanidad de forma injusta e ilegal. Es allí donde tenemos que despertar. Y no me cansaré de ser el invitado, de seguir invitando a la acción judicial internacional, pero también a la organización interna para trazar un plan estratégico concertado. De despertar una gran coalición verdadera de los hombres que estamos del lado correcto de la historia y no aquellos que ya sabemos a qué juegan. Somos más, pero no basta con hablar y chatear o escribirnos. Basta ir, ahora corresponde la acción, pasar el miedo del otro lado, porque ahora quienes buscan meterte miedo no solamente es el régimen, sino hay una clase política que ya ustedes saben lo que pasó con esos jóvenes en Caracas, ¿no? Y ya sabemos muy bien, los que salgan a defender ese partido político o esos políticos que hacen esas aberraciones o aberrantes actos, también son iguales que ellos. Pero aquí somos más los del bien. Y es a donde yo quiero referir en este cierre de viernes. Quizás pudo haber hecho más, quisiera hacer más análisis en profundidad, pero la grave crisis en los servicios se agudiza más, el problema eléctrico, el problema hídrico, el problema del desempleo, la improductividad, las empresas siguen cerrando, quieren ahogarlas con impuestos, con todo esto que están inventando. Hay alcaldías y alcaldes que quieren hacer cosas que se saben como si tuvieran aquí las cosas normales y bien, cuando saben y no hablan para nada de la libertad y de la justicia. Quieren seguir haciendo lo mismo, porque son corresponsables de la crisis, así la adornen. La corrupción en las alcaldías, ahora en manos más de 100 en la oposición, son tanto o peor que la que tiene el régimen. Y no hablemos de las gobernaciones. Populismo barato, engañador, que es lo que mantienen. Y los hombres de bien se siguen callados. Somos muy pocos. Lo que no solamente hablamos, sino que también salimos al paso a decirle a la gente afuera que aquí tiene que haber una nueva propuesta verdadera y que un nuevo liderazgo debe recorrer las calles. Pero el liderazgo, como escuchaba un buen amigo por allí, el liderazgo no se impone. Por el liderazgo no se impone. El liderazgo surge, emerge de las luchas como tal y hay que impulsarlas en bloque. Escuchaba a otro que me decía en una reunión ayer, bueno, pero es que hay que esperar que salga el líder. No, chico, tenemos que salir todos y que el pueblo mismo hará el reconocimiento a quien le ha de corresponder y de ahí mismo va a salir el liderazgo, sin miedo alguno. Y por eso lo digo de esa manera. Y quiero cerrar definitivamente esta entrega del día viernes, que pudiera hablar algo. Viene Colombia, estamos a una semana, pero hablaré del caso de colombiano en las próximas entregas, ya más cerca de lo que tenemos que hacer. Pendiente que los colombianos tomen la sabia decisión indiscutiblemente el próximo domingo 19 cuando les corresponda. Ya hablaré más acerca de eso. Nosotros seguimos convocando a esa gran coalición de hombres y mujeres de bien, amantes de la justicia y la libertad, pero que están claros y definidos, no aquellos que quieren estar allá y estar aquí, porque definitivamente no saben ni para dónde caminar ni qué hacer. Declararle la guerra a la mentira y al delito debe ser un compromiso en el proceso que debe darse de moralizar nuestros procesos sociales y políticos. Y eso es así. Si queremos enderezar esta sociedad que se ha acostumbrado a convivir con la mentira, y la mentira debe ser castigada. Tú, hombre de bien, amante de la justicia y la libertad, te invito que nos acompañes en este caminar. Difícil, pero no imposible para alcanzar la justicia y la libertad. Recuerda que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y corresponde despertar la conciencia popular y la conciencia ciudadana también. Un fuerte abrazo y hasta la próxima entrega. Cerrando una semana que sabemos que en este mes
Va a ser el verdadero mes de la justicia internacional que ha de despertar hasta el que está dormido para poder seguir caminando en el camino hacia la libertad. El paso gigante de la acción libertadora debe ser la fuente principal de los hombres que amamos a las nuevas generaciones. Tú eres uno de ellos. Despierta. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima entrega. Indiscutiblemente, por amor a esta.